si yo pudiera rezar como él. Me gustaría que me miraras con ese mismo fervor de vez en cuando. Pero tú no eres Jesús, mi ángel. Martín Lutero se aproxima al fin de su vida. Este doctor en teología, monje que colgó los hábitos para convertirse en pastor, puso fin con su pluma a 7 siglos de unidad cristiana. ¿Un decreto del Vaticano? Solo me interesa el Papa. Un monje. Su pluma es más eficaz, maestro. Afortunadamente tengo algunos discípulos. Martín Lutero puso patas arriba la jerarquía católica y rechazó el papado. Abrió el camino a la fundación de iglesias protestantes que protestaban contra Roma, independientes de Roma. Su reforma se inició en el corazón de Alemania y se extendió por toda la mitad norte de Europa en unas pocas decenas de años. Martín Lutero nació en 1483. Era hijo de un agricultor convertido en minero. Su padre tenía grandes proyectos para él. Por eso lo educó con dureza, a veces a latigazos. Le hizo asistir a la escuela de la ciudad vecina y recibir una escolaridad bien sólida a golpe de batuta. ¿Cómo un nativo de este rincón de Alemania pudo cambiar la cara del mundo? Pero antes de nada, ¿cómo era Europa en el año 1500? Europa estaba dominada por la España de Carlos V, quien poseía ya el reino de Nápoles y quien heredó los Países Bajos, Flandes, Borgoña, el Franco Condado y Austria, encajonando así la Francia de Francisco I. Este conjunto español tan dispar engloba el bloque romano-germánico, un conglomerado de 350 principados. Carlos V es elegido emperador en lugar de Francisco I, su rival. Además, los conquistadores españoles le aportan el nuevo continente americano que Cristóbal Colón acababa de descubrir. Así pues, a inicios del siglo XVI, España es una potencia política importante, pero no desempeña el papel de fuerza motriz que la nueva fortuna, llegada de América, le hubiera permitido desarrollar. España se queda al margen del gran fenómeno de la época, el Renacimiento. El Renacimiento tiene lugar en Italia. La ciudad de Florencia es la primera ciudad que se distanció de la Edad Media, que se liberó de la influencia de la religión. Los florentinos querían ser laicos. El individuo estaba en el centro de toda preocupación. El individuo y su derecho a la libertad de pensamiento. El individuo y su derecho a disfrutar de la vida terrenal. En el siglo XV, la Toscana experimentó un gran florecimiento. El despertar de un hombre nuevo, físicamente deseable, como en tiempos de la antigua Grecia. La Toscana hizo posible la aparición de una mujer que ya no era ni virgen ni matrona, mujer a la que Botticelli alaba su belleza profana dándole los rasgos de Venus.
A Venus, la diosa del amor, Botticelli la hace nacer en la más turquesa de las lagunas. El Renacimiento italiano inspiró a toda Europa. Pero los artistas del norte expresaban el tormento más que la serenidad de los maestros florentinos. Como en el caso del flamenco El Bosco o el de Grunwald, al que le gustaban los demonios, los monstruos horribles, las vírgenes retorcidas por el dolor, los Cristos torturados, los cielos de tormenta, los paisajes glaucos, tan en las antípodas de los de la armoniosa y luminosa Toscana. Cranach, pintor, vecino y amigo de Lutero, si bien conquistado por el espíritu italiano, no se resistía siempre a esa atracción de los alemanes por las fuerzas de la oscuridad. Ambos tuvieron por cuna una Alemania que prefería la luna al sol, que prefería el hálito húmedo del bosque a la dulce brisa del mar. ¿Quién había hecho posible que Italia, y muy en particular las ciudades toscanas, fueran el escenario de tantas innovaciones? ¿Por qué ciudades como Siena, Pisa y Florencia eran tan ricas? Los comerciantes de las repúblicas italianas fueron los que inventaron el capitalismo. Desde finales del siglo XIII, a orillas del Arno, el comercio había convertido a Florencia en la ciudad más rica de Europa. Los banqueros florentinos habían sabido sacar partido a las piezas de los flamencos, los escudos de Champaña, el dinero de los alemanes de los puertos hanseáticos. En el siglo XVI amasaban además el oro de los despenseros de los españoles. ¿De dónde venía este espíritu de iniciativa? Lo que caracterizaba a la Toscana era su espíritu de competición. Sus paisajes ondulados son una buena muestra de ello. El hábitat estaba dispersado, a caballo entre las crestas disputadas, obtenidas por comerciantes o campesinos que habían salido adelante. El éxito era una cuestión de mérito y no de cuna. La nueva nobleza venía determinada por el dinero. En las ciudades y villas, los barrios se organizaban alrededor de la casa del rico, y éste elevaba su torre para sobrepasar la del vecino. Habían 150 torres en Florencia, y todavía quedan una docena de ellas en San Gimignano. En la Toscana, los nuevos ricos declaraban su éxito a través de los signos externos de riqueza: torres soberbias, palacios imponentes, un tren de vida fastuoso y obras de arte. El arte y los hombres cultos es lo que daba legitimidad.
Así pues, en Florencia, Milán y Venecia, las grandes familias mantenían a artesanos y artistas para que pudieran intentar todo, crear todo, inventar todo. En Alemania del Norte, por el contrario, imperaba el orden social derivado de un fuerte feudalismo. Al explotar la división anárquica de Alemania, la Iglesia desempeñaba un rol dominante. Aprovechando la crisis económica de finales del siglo XV, los monasterios se habían hecho con las mejores tierras y habían adquirido infinidad de castillos. Y allí añadían iglesias e instalaban órdenes religiosas. Así es como el clero había conseguido empobrecer y poner en contra suya a los campesinos y a la pequeña nobleza. En cambio, en las ciudades, como si de un oasis en el desierto se tratara, florecía una relativa prosperidad. En las ciudades se demostraba sentido comercial e ingenio. Por ejemplo, en las ciudades alemanas se fabricaron los sextantes, las brújulas y los mapas sin los que Cristóbal Colón no hubiera podido descubrir América. En ella se producía papel de imprenta, sin el cual Lutero no hubiera sido otra cosa que una voz en el desierto. Apareció una nueva clase compuesta por artesanos, comerciantes y banqueros, algunos de los cuales venían a ser lo mismo que los banqueros florentinos. Esta nueva clase plenamente renacentista estaba harta del conservadurismo de la Iglesia. Ese mismo deseo de emancipación lo compartía también la pequeña nobleza y los soberanos de los pequeños principados. Gracias a tal panorama de aspiraciones de libertad, fue posible que un simple monje encarnara los deseos secretos de todo un pueblo. El pastor Lutero vivía en un antiguo monasterio que su protector, Federico de Sajonia, le había cedido. Allí producía vino, cerveza y todo lo que necesitaba para satisfacer las necesidades de su familia y de su pequeño mundo. Su salario de profesor no le bastaba, así que se ganaba la vida hospedando estudiantes. Su morada se convirtió en una auténtica pequeña empresa gestionada a la perfección por su mujer, Catalina de Borá, una religiosa que había colgado los hábitos. Su vaso de vino. Bebe cerveza, Hans. ¿O acaso prefieres vino? Si el cuerpo de Cristo está en todas partes, entonces hay que apresarlo, beberlo en todos los tazones, en todas las copas. No hay diferencia entre esta mesa y la mesa del Salvador. Exactamente, Catalina. Exactamente. Las charlas de mesa de Lutero llenan miles de páginas. Bien por admiración, bien por interés, algún día valdrá dinero. Sus huéspedes lo sabían y por ello nos las dejaron escritas para la posteridad. A menudo tienes el semblante sombrío. ¿Acaso el diablo te susurra al oído para que no bebas? Entonces respóndele: beberé porque me lo prohíbes. Beberé de un trago. De una sola vez. Bebo para burlarme del diablo. Para vejarlo a él, que antaño se burlaba de mí. ¿El diablo os tortura a menudo, maestro? Ha envenenado mi juventud, hijo mío. Le he combatido hasta la extenuación, en vano. La verdadera fe permite escapar de él. La fe te hace llegar al azul. Antes de encontrar el camino de esta verdadera fe, ¿Cristo no se arrancaba de las garras del demonio?
El crucificado, tal como la Iglesia me lo había enseñado, no. Hay un bajorrelieve al lado de la Iglesia, donde aparece un Cristo con una espada entre los dientes. En otro tiempo, cuando pasaba, siempre daba un rodeo para no ver a ese juez implacable, vengador, sentado sobre un arco del cielo. Ese Cristo llevaba una cuenta rigurosa de los pecados para echárselos en cara a los aterrorizados miserables consagrados a la expiación. Me sentía profundamente malo. Nunca mi arrepentimiento parecía suficiente, ni mis buenas acciones. Ese Cristo me hacía palidecer de espanto. En el año 1500, Martín Lutero estudiaba Derecho en Erfurt. Era un cristiano ferviente, aunque atormentado. En esa época todo el mundo consideraba que el objetivo de la vida en la tierra era evitar el infierno y, si era posible, ganarse el paraíso. Por mucho que lo quisiera con todo su ser, el joven Lutero dudaba de la salvación de su alma. Martín, mira las últimas estampas de Durero. Acaban de salir de la imprenta. Mujeres desnudas. Sí, la moda italiana. Florencia. Vírgenes con los senos al descubierto. La Iglesia tolera cualquier cosa. Decididamente, Martín, ¿qué más da? No es más que el reflejo del placer de vivir de hoy en día. ¿Cómo se puede ser feliz sabiendo que un día el Creador nos pedirá cuentas? Si no haces más que pensar en el juicio final, vas a acabar por volverte loco. La fe es una forma de locura. El pecado, una enfermedad mental. Y la locura, un castigo. Y la Iglesia ha perdido el juicio. No se comporta ni ofrece una enseñanza conforme al Evangelio. Deberías salir más, en vez de pasarte el tiempo desesperándote con tus libros. Ven a la taberna. ¿Crees que en las tabernas vente. voy a encontrar sentido a mi existencia? Una noche, este ser torturado se encuentra en medio de una tormenta espantosa en lo más profundo del bosque. Teme por su vida y clama al cielo. Jura hacerse monje si escapa de los rayos. Al día siguiente, Lutero ingresa en un monasterio de los agustinos en Erfurt. Los agustinos eran una orden muy piadosa para la época, extremadamente estricta. La vida monacal marcaría al joven monje de manera indeleble. Si no hubiera vivido esa experiencia, Martín Lutero no hubiera sido Lutero. En los agustinos, la mendicidad era la manera de satisfacer las necesidades de la comunidad. Lutero lo detestaba. Pero la mendicidad servía para aprender la humildad, formaba parte de la regla y no le quedó más remedio que aceptarlo. No pareces satisfecho. ¿Acaso no es suficiente? ¡Mira! Que Cristo le acompañe. ¿Qué piensas? Habla con franqueza. Dime. Te presentarás ante Dios por el mérito de tus buenas acciones. Pero están guiadas por el interés. La redención de tus pecados.
Solo a Dios le corresponde la gloria. En lugar de ser humilde, de hacer las cosas para ti, tu autosatisfacción y tu orgullo te apartan de Él. Mereces algo mejor. Es el amor que tú esperas. Jesús, soy yo el orgulloso. Mi alma es tan fría. Pégame, castígame. Ayunaré 3 días. No, durante una semana entera. Cristo, perdóname. 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 Amarte a ti que no me has escogido. Yo no te amo. Te odio. Estoy condenado. Condenado. Por lo menos lo sé. Sí. Sí, fui un monje estricto y piadoso. Si algún monje hubiera ido al cielo por beato, yo también hubiera ido. Hubiera muerto de tanto ayuno y noches pasadas en vela. Tanta plegaria en el frío, tantos trabajos. Cuanto más quería llegar a la perfección, más lejos la veía de mí. Si yo no hubiera sido redimido por su palabra, no hubiera durado ni 2 años. Maestro, ¿sus esfuerzos no le hacen esperar su gracia? Con Dios no se hacen negocios. Dios acepta o no acepta tus buenas acciones por motivos que escapan a la razón de los hombres. Solo cuenta una cosa: creer en su misericordia. Las buenas acciones son necesarias, pero después. No son un requisito para la obtención de su gracia. Dudo que mis plegarias pudieran redimir una sola alma del purgatorio. Me da asco el bien. Siéntate. Pasas el tiempo escudriñando los movimientos secretos de tu conciencia. Solo confiesas pecados sin importancia, los mismos que te perdoné la semana pasada. Ten alguna cosa de verdad que confesar. Un asesinato, un pecado de la carne. Mi verdadero pecado es que no consigo amarlo. No es Dios quien está enfadado contigo, eres tú con Él. La duda del creyente es señal de que ha sido elegido. Incluso el propio Jesús en la cruz se sintió abandonado por Dios, pero no por eso blasfemó, sino que siguió amándolo. Ningún remedio podrá aliviar tus sufrimientos si sigues así. Abandónate a Él. Espéralo todo de Él. Ponte bajo sus alas. Repite conmigo. Creo en la muerte redentora del Hijo de Dios. Creo en la muerte redentora del Salvador. Creo
Creo en el arrepentimiento, el amor, la justicia de Dios. Creo en el arrepentimiento, la justicia de Dios. Creo en la Iglesia Apostólica y Romana. Creo en la Iglesia Apostólica. Creo en la Iglesia Apostólica y Romana. Creo en las comunidades de fieles. De todas maneras, Cristo ya te ha perdonado muriendo en la cruz. Como vicario de nuestra orden, te destino a la Universidad de Wittenberg. Allí enseñarás a Aristóteles. Un poco de lógica hará que se te pongan las ideas en su sitio. Y después harás una peregrinación a Roma. Necesitas ver mundo. En 1510, Lutero parte hacia Italia con una inmensa esperanza. Pasa por la Toscana. Atraviesa paisajes labrados, ordenados. Conoce a seres singulares que solo tienen fe en sí mismos. Y que para mejor ostentación de ello han exigido el fondo negro y un primer plano. Como este jefe de guerra. El joven peregrino contempla las obras de arte del Renacimiento. Él, que creía que el hombre era profundamente malo fuera de la fe, ha tenido que apreciar toda la humildad y la esperanza religiosa expresada en ciertos cuadros. El verismo de algunas escenas de la Biblia, tratadas en clave de vida cotidiana, el rincón de la calle, caras verdaderas tomadas de un pariente, una vecina, un encuentro. Pero ¿qué pensó de tanta gracia, de tanta belleza que bajo la apariencia de temas religiosos exaltaba lo profano? ¿Pudo apreciar el arte por el arte? ¿El de Botticelli? ¿El de Leonardo? Lutero siempre dijo que se sintió turbado al ver escenas del Evangelio tratadas como eventos mundanos, en donde los santos eran sustituidos por príncipes y ricos, miembros de su familia. Como en el cuadro de Botticelli, los tres reyes magos eran los propios Médicis. Y lo nunca visto. El propio pintor aparece en el cuadro para reivindicar ante el espectador su condición de artista, igual que los poderosos. El cuadro de al lado, del flamenco Van der Goes, muestra una variante del Renacimiento en la que se expresa de modo más profundo la verdadera piedad. Los artistas del norte, como los alemanes, cultivan un naturalismo rústico. Es el hombre del camino o el hombre de la calle quien aparece en escena, no el Señor. Lutero escribió que le sorprendió enormemente el apetito inmoderado de los italianos por los placeres terrenales. Todas esas fiestas, esos festines suntuosos. Todos esos alardes de fastuosidad a los que Leonardo da Vinci prestó su genio.
Por ejemplo, creando un movimiento de relojería, del que entonces descubrieron su potencial para utilizarlo como impresionantes efectos de escena. De este modo, Leonardo ilustró el descubrimiento de las leyes del movimiento de los astros, del polaco Copérnico, leyes que su compatriota toscano Galileo pronto iba a confirmar mediante la observación. Mira, Lucrecia, la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. No lo digas, que está prohibido. Todo el lujo y la frivolidad de esa sociedad que Lutero percibió lo apartaron del espíritu humanista y gozoso del Renacimiento italiano. Y su estancia en Roma lo apartó para siempre del papado. Julio II no era precisamente el representante de Dios en la tierra que él había imaginado. Lejos de ser un pastor en medio del rebaño, era un ídolo que se paseaba por la vulgaridad. Un rey que para llenar sus arcas imprime indulgencias como quien emite bonos del tesoro. Lutero se quedó atónito al ver un clero con tanta devoción por la pompa, idólatras del esplendor de los vestidos y objetos de culto. El joven monje se llevó de Roma un recuerdo que no cesaba de explicar. Un día celebraba su misa cotidiana. En el altar de al lado un sacerdote italiano despachaba la suya. Imaginaos qué clase de tonto iba encadenando 5 o 6 misas mientras yo celebraba la mía. Misas pagadas, naturalmente, a la memoria de no sé qué muertos. Pobres. ¿Pero qué pobres si están muertos? Quizás están en el purgatorio. ¿El purgatorio? Ya sabes lo que pienso de esa tontería. Las almas que deben salvarse están en la tierra. El purgatorio solo sirve para llenar las arcas de la iglesia. El papado es una gran prostituta. Del púrpura cardenalicio a la sotana del cura, todos los cargos se venden al mejor postor. Salvo si un cardenal o incluso el papa desea favorecer a un hermano, primo o incluso a un hijo. Y aún peor que los vicios de esos degenerados es la ignorancia que aplasta al clero. No saben lo que dicen, no entienden el latín, son incapaces de enseñar la santa palabra, pero bien que se burlan de ella. A mi regreso me empapé de las santas escrituras más que nunca. Hasta la médula. Martín Lutero se convirtió en doctor y profesor de teología. Un día, releyendo a San Pablo, finalmente vio la luz que apaciguó su furioso combate interior y que, tal y como él mismo escribió, le abrió las puertas del paraíso. Tomó plenamente conciencia de que Dios se hizo hombre por piedad a los hombres, que su Hijo Jesús murió en la cruz para salvarlos,
Entonces entendió una cosa. La fe es un don de Dios. Un don concedido al que es capaz de aceptarlo. La salvación no viene de la acumulación de buenas acciones, ni de penitencias, ni de la práctica de los sacramentos. La salvación surge de la sumisión a Dios. La salvación surge de la confianza en la entrega. Martín Lutero renuncia a la imposible ascensión hacia la santidad. Él, que quería llegar hasta el cielo, se deja llevar por las nubes de la esperanza. A partir de ese momento se convertirá en un hombre nuevo. El mundo entero tiene que conocer su revelación y el mundo entero gozará con ello. Lutero descubrió por sí mismo esta maravillosa revelación que le aportó tanta paz. Entonces escribió que la interpretación del Evangelio no se dicta, es una cuestión de adhesión personal. Cada uno debe impregnarse de la palabra y dejarla actuar como cada uno la entiende, no según lo que dicen los curas. Propone a sus hermanos alemanes pasar de un cristianismo castrador, atormentado y contracturado, a un cristianismo libre, sereno y distendido. Para propagar sus ideas, Lutero utilizará como nadie un invento reciente, la imprenta, ultimada en 1450 por el alemán Gutenberg. Hasta ese momento, la difusión de información se hacía mediante pregoneros en las plazas públicas o bien en el púlpito de las iglesias. Hasta ese momento, ninguno de los comunes mortales había leído la Biblia. Solo se podía acceder a su contenido a través de los curas. Pero a partir de entonces, la Biblia se imprimió. Quien quisiera podía leerla e interpretarla por él mismo, tal y como Lutero animaba a hacer. Gracias a Lutero, la imprenta empezó de pleno a ser el motor de la reflexión. Con el fin de llegar al mayor número de gente posible, hizo libros con tipografía grande, ligeros y baratos. Haz folletos más pequeños, opúsculos que se puedan llevar en el bolsillo. De acuerdo, maestro. La jerarquía religiosa se endureció frente al mensaje libertario del monje. Sin embargo, los ilustrados lo escuchan y sus estudiantes los adulan. De repente, el asunto de las indulgencias le va a permitir ser el centro de atención. Alemania entera va a tomar partido a favor o en contra de él. Es decir, a favor o en contra del Papa. El Papa León X es un miembro de la familia de los Medici, que ostenta el poder en Florencia. Aquí lo vemos pintado por Rafael rodeado de sus sobrinos cardenales, uno de los cuales se convertirá a su vez en Papa. León X, representante de Dios en la tierra, dedica su persona no a los fieles, sino al arte. Colecciona obras de arte. Llama al Vaticano a los mejores artistas: Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, y remunera su talento como se debe. Sin embargo, su vanidad no se verá satisfecha hasta no tener su propia basílica. El problema era que ya había gastado tanto que sus arcas estaban vacías. Así que para financiar la construcción de San Pedro de Roma, lanza al mercado carretadas de indulgencias. La indulgencia es una absolución de los pecados válida más allá de la muerte. Según la importancia del óbolo, se garantiza una reducción del tiempo que el pecador pasará en el purgatorio. Sin embargo, los certificados de León X prometían el perdón total de los pecados y, por lo tanto, un acceso directo al paraíso. Esta no es una indulgencia cualquiera. Servirá para construir San Pedro de Roma.
remisión de todos los pecados, sin confesión, válida también para vuestros parientes del purgatorio. ¿Quién puede ver a su madre en las llamas cuando una moneda puede liberarla? Acercaos, venid. Acercaos, venid. Acercaos, venid. Tan pronto como el dinero en el saco suena, del purgatorio el alma en pena se eleva. El Vaticano explota preferiblemente los principados alemanes. Sus gobernantes no son tan poderosos para combatir la codicia de los monjes recolectores. No como los soberanos de los grandes reinos unificados como Francia o Inglaterra. Alemania es la principal presa. Cuando el sentimiento religioso se resume en el temor al infierno, la indulgencia resulta una buena compra de un pedazo de paraíso. Las buenas gentes se apresuran a comprar. Una buena parte de la burguesía se escandaliza al ver la credulidad de la gente explotada de ese modo. ¿Cómo son robados los pobres? Cómo el extranjero se apropia del dinero de los alemanes. Mi padre conoce a los banqueros de Augsburgo. Un tercio de la recaudación se lo llevan de comisión. Otro tercio se destina a saldar las deudas del obispo de Maguncia. Compró la mitra al papa por un dineral. Lo sé. Y el último tercio irá a parar a la construcción de una basílica que nada tiene que ver con los alemanes. Si solo falta que se lo gasten en el estupro. La iglesia es rica y nosotros cada vez más pobres. La iglesia impone el diezmo a los campesinos. Que trabajen los monjes. Que los curas se ocupen de las almas en vez de ocuparse de sus concubinas. Lo que dices es justo, pero solo me expresaré en el plano teológico. No es más que un esbozo. Los que compran las indulgencias también irán al infierno junto con los que las venden. ¿Es tu sermón del domingo? Ya me lo imagino. Solo Dios puede perdonar al que se arrepiente, no el Papa. El perdón se da, no se negocia. La Iglesia tiene por misión predicar la palabra de Dios, no de comerciar con ella. Ya no podemos seguir escuchando a los curas que han fracasado en su misión. Es más, ¿necesitamos curas para vivir según la enseñanza de Cristo? La fe establece una relación directa entre el fiel y Cristo. Dios no necesita intermediarios. No te andas con chiquitas. Para hacer manteca hay que matar al cerdo. ¿De verdad vas a decir eso? Primero lo publicaré. Apenas se publican sus 95 tesis, dan la vuelta al país. La jerarquía católica se siente ultrajada por ese texto rebelde. Pero las cuestiones que plantea Lutero hacen que los monjes se interroguen al respecto. La juventud estudiantil de Wittenberg está entusiasmada.
Quiere difundir el contenido de las tesis. Sí, pero el problema es que está escrito en latín y nadie lo entiende. Justamente, papá, vamos a traducirlo al alemán. La burguesía estima que la Iglesia ha exprimido demasiado al pueblo, que el dinero de los alemanes debe quedarse en Alemania. La pequeña nobleza, arruinada ante el aumento de las propiedades de la Iglesia, desea con codicia la recuperación de sus antiguos bienes. Así que da la razón a Lutero. Unos príncipes ven en esta rebelión el despertar de un nuevo sentimiento nacional. Otros, fieles al papado, se erigen en contra. Alemania queda dividida. El pueblo llano abre los ojos y quiere recuperar su dinero. Temeroso por sus ingresos, León X convoca a Lutero en el Vaticano. Lutero responde al Papa que no piensa ir a Roma. Entonces el pontífice designa a su mejor teólogo, el cardenal Cayetano, y lo envía a Alemania para razonar con el joven monje. Podemos aproximarnos a Dios a través de la razón. Erasmo, quien ha apreciado vuestros comentarios sobre las epístolas de San Pablo, según lo que a él le respecta, cree en el libre albedrío. Ante Dios, el cristiano solo tiene la libertad de inclinarse. O de alejarse de las enseñanzas de Cristo. Exactamente. El libre albedrío es la dignidad del hombre. Es un atributo divino. El hombre es cautivo de la voluntad de Dios. La razón es una puta. Conversar con Dios no es más que puro orgullo. Y no somos más que piojos. Utilizas expresiones curiosas, hijo mío. Debe alimentar en espíritu extrañas fantasías. No me llame hijo mío, eminencia. Me quiere acaparar. No pertenezco a su misma familia de pensamiento. Bien. Digamos que somos hormigas ante él. Estoy de acuerdo con vos. Pero hormigas que pueden pelear por el cielo o enterrarse con Satán. ¿Es que acaso tener fe es sinónimo de salvación? No. Eso sería demasiado fácil. Pues a mí sí. Nadie puede quitarme la misericordia de Dios. Una vez que Dios me ha arrancado mi propia voluntad, una vez en sus manos, estoy seguro de que no me va a traicionar. Si dudamos de ello, estamos negando que el crucificado nos ha salvado. Jesús no ha dicho explícitamente que todos los hombres se hubieran salvado. Gracias a esa incertidumbre de salvación, la Iglesia controla las almas. En la Iglesia sirve mucha gente de bien, ya lo sabe. Gente que hace el bien, que consagra su vida a los otros para hacer el bien. Lo sé. No digo lo contrario. La Iglesia tampoco propaga la palabra de Dios. El Papa, vicario de Cristo en la tierra, os lo recuerdo, es el único que tiene autoridad para interpretarla. Las Escrituras no lo dicen. Solo los Evangelios expresan la palabra de Dios. ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo? Sí. Digo que el Papa y los concilios son falibles, que se han equivocado y contradicho. El Evangelio es la única autoridad. Un concilio no tiene el poder de establecer nuevos dogmas. Está profiriendo herejías.
La palabra griega héresis significa inventar de nuevo. Que es exactamente lo que los concilios no dejan de hacer. Estoy a favor del retorno a las fuentes. Vale más beber directamente de la fuente que de un río. En resumidas cuentas, lo que quiere es romper la unidad de la Iglesia. Quiere tocar la corona del Papa. Y también las entrañas de los prelados. Conoce la suerte de Juan Hus en Praga. Y la del monje Savonarola de Florencia no hace mucho tiempo, la de... Cientos de supuestos herejes quemados en las hogueras de la Inquisición. Sí. Sin hablar de esas pobres mujeres, consideradas brujas, porque no estaban casadas, porque no eran bonitas, o inteligentes, o ambas cosas. Hubo una en mi pueblo. Haga de mí un mártir, y su iglesia será expulsada de Alemania. Martín Lutero se puso a escribir con frenesí, como si su vida dependiera de ello, como si tuviera el tiempo contado. Empleando a menudo la palabra protesto, redactó en alemán y no en latín 3 manifiestos dirigidos al clero, al pueblo y a la nobleza de la nación alemana. Es uno de los primeros en emplear este término patriótico de nación alemana, hasta entonces poco usado. A la nobleza le dice, al contrario que Roma, que el poder espiritual no es superior al poder político. Este discurso gustó sobre todo a los soberanos alemanes. El reino de Francia ha sabido defenderse de los saqueos del Papa. Debemos hacer lo mismo, nosotros, pobres alemanes, ovejas ante el lobo. Al pueblo, al que llama sus queridos alemanes, a él proclama la libertad del cristiano. Sois libres de interpretar y aplicar la palabra de Cristo por vosotros mismos, sin necesidad de sacerdotes. Al clero, desde el Papa al simple cura, le dice que no sirve para nada. El cura sirve al creyente a través de los ritos, a través de los sacramentos, a través de la contabilidad de los pecados. Todos los bautizados son sacerdotes de Dios, son colectivamente responsables del gobierno de la Iglesia. Esta es la idea del sacerdocio universal. Ya no más sacerdotes ni más vestidos de santurrones. Ya no más plegarias en voz alta. Siempre me ha llegado. Ya no más monjes. ¿Para qué sirven los monjes? Y mira que yo era uno. La meditación y la plegaria no tienen razón de ser en la vida cotidiana. Las especulaciones de los místicos no son más que humo. Y monjas tampoco. Si te hubieras quedado en el convento, ahora no tendríamos esta familia. Nata durante la cuaresma. Pues claro que sí, Herman. ¿Quién se va a quejar? Se acabaron las cuaresmas, nada de ayunos. Pues a lo mejor eso es una lástima. Se acabaron las peregrinaciones. La peregrinación, Virgen Santísima. Si todavía me duelen los pies. Se acabaron las procesiones. Aunque seguro que estás bellísima disfrazada de arcángel. No más agua bendita. Ya no más cirios. Ni reliquias, ni trozos de huesos. Ni óvulos para besar el relicario. Ni más falsos trozos de la Santa Cruz. O de leche de la Virgen María. Ni más santos. Quiero decir veneración a los santos. Sí, 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 sí. Pero siempre la palabra del crucificado y la plegaria. Señor, te agradecemos la alegría que nos has concedido. Damos gracias a los que han preparado esta comida y a la tierra que la ha producido. Y también por el heno que das a los caballos y los granos a los cuervos. Vela por nosotros durante la noche. Mañana intentaremos ser mejor que hoy. Alabado sea Dios y su gloria. Amén. 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 La iglesia de Wittenberg,
modesta cuna del protestantismo, de la que Lutero fue pastor hasta el fin de su vida. El tríptico del impresor de Lutero, el pintor Cranach, lo dice todo sobre la nueva práctica instaurada por Lutero. El sacerdote queda desacralizado. Tiene por misión esencial predicar la buena nueva. Ya no es el guía de los fieles. Se viste y se casa como todo el mundo. Kann diese Geschichte nur so verstehen. Wir danken dir, Gott, für deinen Geist, der uns Mut macht zum Glauben und Hoffen. In der Namen Christus bringt das Brot des Lebens. Wer zu dir kommt, den wird nimmermehr hungern und nimmermehr dürsten. Lutero, aquí representado en la época en que llevaba barba, descartó los otros sacramentos por considerarlos pura invención: la confirmación, el matrimonio, la ordenación de sacerdotes y la extremaunción. No rechazó la confesión, pero ya no la considera un sacramento. La confesión deja de ser obligatoria y puede hacerse en público. Según él, la confesión era el pilar de un sistema de control de conciencias que permitía a los sacerdotes dominar las almas. En 1520 el Papa León X pone los textos de Lutero en el índice. Publica una bula en la que anuncia su excomunión si no se retracta de los textos. Los arzobispos obligan a quemar sus obras en diversas ciudades de Flandes y de Alemania. Por otro lado, alumnos de Lutero lanzan a las brasas los libros de referencia de la curia romana. Escolástica romana. Derecho canónico, al fuego. Tomás de Aquino. Lutero se une a ellos y acompaña a sus colegas de la universidad. San Agustín. Agustín no. Insensato. ¿El defensor del Papa impostor? Aunque no muy contento del exceso de celo que se tiene a los grandes autores. He querido permanecer en la iglesia romana, aunque se haya convertido en algo espantoso. Pero quiero ser libre. Libre de oír por mí mismo lo que dice Dios. Y no atrapado en las redes de doctrinas contrarias al Evangelio. La táctica de Roma siempre ha sido intimidar al adversario teológico para que capitulase, convirtiéndolo así automáticamente en hereje si no lo hacía. Esta bula me excomulga. La iglesia papista cierra la puerta a cualquier reforma interna. Es ella quien se separa de nosotros y no nosotros de ella. ¡Bravo! 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 Seremos una rama nueva del viejo cristianismo. Una rama pura. Limpia. Que creerá en la libertad, en la confianza de Dios y en la alegría. Sí. Piensa en una iglesia alemana. La iglesia es universal. Las almas también. Sé alemán, Martín. El Papa no lanza la espada solo contra ti. Nos ataca a todos. Abre los ojos, mira a esos campesinos al borde de la revuelta, a esos nobles que se han unido a tu causa, a los burgueses que solo esperan un gesto tuyo. Mi padre, nuestro vecino, el zapatero, nuestro banquero, los regidores. Solo hay que quererlo. La obra se cumplirá. La obra primero debe cumplirse en sus almas, mediante la fe. Pero la tienen. Aprueban tus ideas. Hablo de la fe que te lanza a los pies de Dios, y no de la que te hace tomar las armas. Maestro, un canónigo viene de la ciudad con soldados. El príncipe Federico ha enviado una calesa para protegeros. Venid deprisa. Ve con él. El príncipe de Sajonia está contigo. Lutero ha dado ese paso que hará de él un héroe nacional. Ahora que su ruptura con Roma se ha consumado, toda Alemania, desde el pueblo al príncipe, va a identificarse con él y va a querer protegerlo.
Lutero fue convocado ante la Asamblea del Santo Imperio por su presidente electo, Carlos V. El muy católico Carlos V, erigido defensor del Papa y de la unidad cristiana, habría enviado a la hoguera sin dudarlo al perturbador Lutero. Pero no podía hacerlo sin la aprobación de los príncipes alemanes. El más poderoso de esos príncipes, Federico de Sajonia, el más poderoso porque era el más rico, y siendo el más rico no se le podía comprar, estimaba que un alemán no podía ser juzgado por una corte extranjera, aunque fuera el Papa. Federico de Sajonia era un hombre piadoso, pero también sentía simpatía por su súbdito Lutero, cuyas enseñanzas habían hecho célebre su nueva universidad de Wittenberg. Lutero comparece pues ante la asamblea de los príncipes alemanes para ser juzgado, convencido de que va a ser condenado. Mientras va de camino, cae en la cuenta de cómo se ha convertido en el punto de mira. Sus ideas se habían extendido por todas partes. Sus pequeñas obras, impresas en decenas de miles de ejemplares, habían sido difundidas con rapidez y publicadas en 50 ciudades. Desde el inicio de la imprenta, Lutero fue uno de los más grandes, por no decir el más grande bestseller de la historia de la escritura. Las aclamaciones, los libéranos, vénganos, que oye en la ciudad de Worms, iban a dar coraje al monje para hacer frente al legado del Papa y al emperador Carlos V. Le he convocado a un juicio. Y viene el conquistador. Se le exige a Lutero que reniegue de sus escritos. Él solicita que se discuta el contenido. Se rechaza la petición. Entonces pronuncia estas célebres frases. A menos que me demuestren que estoy equivocado con las Santas Escrituras, no según los papas o los concilios, mi conciencia está cautivada por las palabras de Dios. Y no es honesto traicionar a la propia conciencia. Por lo tanto, no puedo ni quiero retractarme. Deshalb kann und will ich nicht widerrufen. Hier stehe ich kann nicht anders. A la Iglesia la apoyan los grandes estados como Baviera, pero sin embargo los príncipes de los pequeños estados eran favorables a Lutero. Finalmente no se alzó ninguna mayoría en contra de él. Así es como escapó del tribunal eclesiástico que le hubiera enviado a la hoguera. No obstante, una vez disuelta la asamblea, Carlos V lo declaró un fuera de la ley. A partir de entonces, cualquiera podía detenerle o matarle. Entonces, Federico de Sajonia lo ayudó y lo escondió en uno de sus castillos, en Warburgo. Lutero aprovechó su estancia forzosa de 2 años para consagrarse a una obra determinante, la traducción del Nuevo Testamento. Ya se habían hecho otras traducciones, pero la de Lutero es la primera que se hace directamente del griego original. Aún hoy en día se la reconoce como la traducción más fiel, en un sincretismo de dialectos considerado el acto fundador de la lengua alemana moderna. Maestro, 2 hombres le esperan. Aislado, Lutero perdió el control del movimiento protestante que contribuyó a crear. En su ausencia, algunos adeptos empujaron al pueblo a destruir los símbolos de riqueza de las iglesias.
Prohíben la misa. Como esos exaltados anabaptistas. Os citan y aplican vuestros preceptos a ultranza. ¡Judas! Eso es lo que son. Los monjes abandonan los monasterios. Las monjas también. Cierran los conventos uno tras otro. Eso tampoco está mal. Las moradas de los curas son saqueadas. Vuelve. Hay violencia por todas partes. ¿Te has cortado la barba? Lutero volverá a Wittenberg para intentar restaurar el orden. Pero le costará apagar el fuego de la alegría revolucionaria. Y eso le va a hacer perder mucha popularidad. Sus partisanos le apremian para que cree una iglesia organizada. Quiere describirla con su pluma, que no ha tenido descanso, pero se niega a convertirse en el jefe. No quiere convertirse en otro papa. Lutero se aísla en la desilusión y cae en una depresión. Maestro, disculpadme. Habéis encontrado marido a 6 de mis compañeras cuando dejamos el convento. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Son felices? Sí, lo son. Pero yo no. Ah. El hermano Carl. En fin, lo que yo quiero decirle es que Carl Smith, a quien me presentó, pues... ¿No es amable y buen creyente? Sí. Pero no me gusta. ¿Ya no te quieres casar? Sí. Pero si me caso, solo será con usted. Ha casado a tantos sacerdotes. ¿Por qué usted no? Pero yo no me quiero casar. Esperaré. Pues ya puedes esperar hasta la muerte. Pues nos casaremos en el cielo. Pero tú me ves a mí casado, instalado, gordo. Sí. Lutero confesó en la época de sus nupcias que se casaba para dar en los morros al diablo y a sus encubridores. Pero fue un matrimonio feliz, del que nacieron 6 hijos. Buenas noches. Buenas noches, papá. Ángel mío. A tu ángel se le han caído las plumas. Déjame que te repita, cariño mío, lo bien que llevas esta casa. Lo feliz que soy contigo. Tan feliz como ayer y tan feliz como mañana. Así sea. Has bebido demasiado esta noche. Lo que me hace más sincero todavía. ¿Ahora bebes antes de rezar? Lutero pareció a ojos de muchos, a menudo equivocados, el defensor de los pobres y de los oprimidos. El cambio radical del catolicismo en Alemania fue de la mano de una revolución social, azotada por los luteranos extremistas. A continuación estalló una rebelión entre los pequeños nobles. Fueron sometidos por los mercenarios de los arzobispos y grandes señores.
Después, en diversas regiones, en Baviera y en Alsacia, los campesinos se sublevaron. El levantamiento se enfrentó a una liga de príncipes. Las armaduras de los caballeros, modelo condottiero italiano más estilizado, recuerda hasta qué punto el aplastamiento de los campesinos fue feroz, sin piedad. Los señores jugaban a los bolos con las cabezas de los campesinos. Lamentable. Pero la desobediencia no lo es menos. Tanto del hijo con su padre o con el profesor. Ocurre lo mismo entre los súbditos con su príncipe. Al inicio nos dio valor. Os di valor para conquistar vuestra libertad interior, religiosa. No la libertad exterior. La Liga Campesina saquea las ciudades, los castillos, las abadías. Os arrastra al diablo. Por el hambre. Por la necesidad. En Alsacia, los señores han prohibido a los campesinos cortar madera como han hecho durante siglos. ¿Cómo si no? Van a construirse una casa, calentarse, hacer un par de zuecos. La revuelta ha salido de ahí. Os rebeláis en nombre del Evangelio. El Evangelio condena la revuelta. Si alguien golpea tu mejilla derecha, pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. Pero, ¿qué hay cuando el pueblo está oprimido? Maestro. Es cosa de Dios decidir la suerte de los que oprimen al pueblo. Es cosa de Dios, no vuestra. Si han faltado a la palabra de Dios, pagarán su culpa. Hay que entenderlo. La anarquía compromete el conjunto de la reforma. ¿Queréis volver a caer en las garras de los obispos y de los curas? No. Nosotros tampoco. Entonces, someteos. No puedo ayudarles como lo deseas, Martín. Ya no tenemos dinero. ¿Acoge a más huéspedes? Hay demasiado trabajo en el jardín, en la porqueriza, en el patio. Ya no puedo con todo. ¿Y qué propones? La verdad es que no entiendo por qué no te pagan por tus obras. Se venden como salchichas. Todo el mundo saca provecho. Los impresores, los libreros, todos. Excepto tú. Escribes noche y día. Pero no tenemos dinero. Contra las hordas asesinas y rapaces de los campesinos. ¿Es el título? Contra mis queridos alemanes. Lástima, les hace falta. Trato a los rebeldes como a perros rabiosos. No quiero que me paguen por ello. Pero los campesinos, Martín... Los príncipes pueden ganarse el paraíso matando rebeldes. Carta de San Pablo a los romanos. En tiempos tan agitados es más fácil que un noble entre en el paraíso matando rebeldes que otro rezando. Si hay inocentes entre los campesinos, Dios sabrá protegerlos. Si Dios no los salva, es que son criminales. Es un poco simple. Está bien.
Esta obsesión por el orden civil, sin el cual su reforma podría hundirse, hace pensar a Lutero que los príncipes son necesarios para dirigir al pueblo, y a pesar de sus defectos, son de una legitimidad casi divina. Más vale la muerte de los campesinos, escribirá, que la de los príncipes o la de los magistrados. Por sus opiniones políticas, Lutero se posicionó entre los conservadores del orden establecido. Se declaró en favor de las iglesias de Estado, donde la religión es la escogida por el príncipe. Despreciaba a los judíos y su independencia confesional. Estaba a favor de los príncipes en el poder fuerte, pequeños papas sobre sus territorios, representados por obispos que eran sus prefectos. De este modo, Lutero abrió la puerta al autoritarismo de Estado. Siglos más tarde, regímenes fuertes citarán y sacarán partido de algunos pasajes políticos de sus escritos. Bismarck, Hitler y la Alemania comunista del Este. En 1530, solamente 10 años después de su ruptura con Roma, la mayoría de los príncipes alemanes suscribía las ideas de Lutero. Carlos V intentó preservar la unidad de su imperio mediante el diálogo, en vez de las armas. Los turcos amenazaban sus fronteras. Trasladó a los príncipes que para repeler a los infieles que se apelotonaban a las puertas de Viena, era necesario unirse bajo una misma bandera y acallar a sus antagonistas religiosos. Pero los soberanos alemanes, convertidos a las ideas de Lutero, rechazaron renegar de su nueva fe. Carlos V les combatirá y les vencerá. En vano. ¿Podría acaso dirigir sus conciencias? Para evitar la desintegración del imperio, los grandes estados alemanes católicos acabaron por aceptar la división confesional de Alemania en Augsburgo en 1555. Con la pequeña diferencia de que los católicos tenían que ser tolerados en los estados protestantes, pero los protestantes no lo serían en los estados católicos. Las migraciones agudizarán la diferencia entre la Alemania del norte protestante y la Alemania del sur católica, especialmente Baviera y Austria, aún ampliamente católicas hoy en día. Debido a la pérdida del norte de Alemania, la Iglesia Católica Romana se esmeró mucho en convertir el nuevo continente americano. Esta voluntad de cristianizar a los indígenas, orquestada por la orden misionera de los jesuitas que acababa de crearse, provoca el encarnizamiento. Los refractarios al bautismo a menudo fueron diezmados o lanzados al bosque. En otros términos, no se puede ser un buen cristiano si no se sabe leer ni escribir. De hecho, la reforma luterana contribuyó a favorecer un prodigioso desarrollo de la educación en toda Europa, tanto protestante como católica. Como la jerarquía católica toma conciencia de la insuficiencia notoria de la instrucción religiosa, el Vaticano convocará un concilio que pasará a ser uno de los más importantes de la historia, el Concilio de Trento. Este concilio de la Contrarreforma creará los seminarios. A partir de ese momento, ningún sacerdote será ordenado si antes no se ha formado en un seminario donde estudiará teología. El catequismo será obligatorio en las escuelas e indispensable en todas las parroquias. Su doctrina puso fin a la Edad Media y se extendió sobre la mitad norte de Europa, desde los países bálticos hasta Escocia, desde Escandinavia hasta Suiza. Su filiación será numerosa y variada, a menudo más radical, especialmente en Ginebra, donde el franco-suizo Calvino instituirá una iglesia reformada organizada, democrática y, a diferencia de la de Lutero, independiente del Estado, que servirá de modelo. En Inglaterra,
La rebelión contra Roma fue dirigida no por un hombre o por el pueblo, sino por el propio soberano Enrique VIII, porque el Papa no le autorizaba a divorciarse. La contrarreforma llevará a las guerras de religión. Estas serán atroces por toda Europa, en particular en Francia, contra los protestantes hugonotes a partir de la noche de San Bartolomé, y en Alemania durante la Guerra de los 30 años. A fin de vivir en paz su nueva fe, los protestantes de toda Europa se expatriaron a América. Mientras que la América del Sur española y portuguesa se quedará en el seno conservador de la Iglesia romana, América del Norte se convertirá en el refugio de las sectas protestantes perseguidas. La nueva tierra prometida de un pueblo de emigrantes, cuyo éxito iba a convencerles de que es, para retomar un término típicamente protestante, un pueblo predestinado. Un pueblo elegido por Dios.